Vamos a ver a continuación circuitos MSI, es decir, circuitos que integran funciones ya complejas en un solo integrado, que realmente están hechas con operaciones sencillas, pero que son operaciones ya potentes, que nos van a permitir hacer cosas normalmente bastante comunes o que van a tener funciones bastante versátiles. Por ejemplo, una función, digamos, muy interesante o algo que normalmente suele ser bastante interesante dentro de la electrónica digital es mostrar números en un display. Por ejemplo, en un display hecho de LEDs. Estos displays, por ejemplo, es un display de 7 segmentos, que cada segmento es un LED que vamos a llamar A, B, C, D, E, F y G. Normalmente esto cuando se compran vienen todos los LEDs, los 7 LEDs, el LED A, el LED B, el LED C, el LED D, 4, 5, 6 y 7, son todo LEDs. No vamos a representar aquí todos los símbolos, pero son todo LEDs. Normalmente vienen todos unidos por el ánodo o por el cátodo, para ahorrar patillaje y porque además es innecesario tener acceso a todos los terminales. Entonces normalmente vienen unidos por el ánodo o por el cátodo. Si están unidos por el cátodo, por ejemplo, como es este caso, se llaman de cátodo común. Y si están unidos por el ánodo, por la otra zona de arriba, se llaman de ánodo común. Bueno, pues si yo quiero hacer una función lógica, si quiero hacer algo para escribir un número en el display, ¿normalmente de qué parto? Pues parto del número que quiero escribir en binario. Por ejemplo, tengo 4 líneas, vamos a llamarlas A, B, C, D, que me indican el número que quiero escribir. Por ejemplo, el número 0001, el número 1. Quiero escribir el número 1 aquí. Si quiero escribir el número 1, tengo que activar el segmento B y C. Vamos a suponer que este es el caso, entonces tendría que activar este segmento y este. Y todos los demás, tendrían que estar desactivados. Es decir, necesitaría hacer algún circuito que me permitiera hacer esta función lógica para cada uno de los LED. Entonces ese circuito, por ejemplo, vamos a suponer que es este, tiene 4 entradas, que son A, B, C y D, que contiene el número a escribir, y tiene estas salidas, que son A, B, C, D, E, F y G, que tengo que llevar a los LED de la forma adecuada. Por ejemplo, con una resistencia para limitar la corriente, pues llevo cada uno de los LED. Y como son de cátodo común, este terminal tiene que escribir el número 1, tiene que poner en el segmento B y C un 1. Si pone aquí un 1 y un 1, y esto está diseñado adecuadamente, este LED luce. Y este también. Es decir, necesito hacer una función lógica para A, para B, para C, para D, para E, para F y para G. Bueno, esta función lógica, por ejemplo, para el segmento A, es que, si estas son las combinaciones de entrada, la tabla de verdad para A sería la siguiente. Estas son todas las posibles combinaciones de entrada. Y así sucesivamente, aunque ya el resto ya no nos interesan porque el dígito que va a escribir va a estar entre 0 y 9. Entonces ya lo que pase con el número 10, 11 de 12 no nos interesa. Entonces, sería el segmento A, el segmento A debería encenderse. Por ejemplo, con el número 0, cuando meta el número 0, se debería encender el segmento A para escribir un 0. Cuando meto el número 1, no, porque entonces se encienden el B y el C. Cuando meto el número 2, tiene que encenderse el segmento A. Cuando meto el número 3, también tiene que encenderse el segmento A. Cuando meto el número 4, no tiene que encenderse el segmento A. Cuando meto el número 5, también tiene que encenderse el segmento A. Cuando meto el número 6, no tiene que encenderse, con el 7 sí, con el 8 también y con el 9 también. Entonces ahora tendría que hacer un circuito lógico, un circuito para implementar esta función lógica.
Normalmente simplificaría la función, implementaría el circuito y así para cada uno de los elementos. Bueno, como podemos ver, es bastante tedioso. Vamos a necesitar bastante circuitería para hacer esta función tan importante y tan habitual. Y lo que sucede es que ya hay fabricantes que nos van a hacer esto por nosotros y que nos van a meter un circuito integrado que nos va a permitir hacer esto. Y este circuito integrado es lo que se llama un decodificador BCD a 7 segmentos. Que aquí, cuando metemos un número BCD, aquí pone las líneas activas de la forma adecuada para activar los elementos. Este mismo ejemplo lo vamos a ver con otros circuitos de uso general. De uso circuitos, quizás este es muy específico, los demás van a ser más versátiles, no van a estar tan bien definidos, su aplicación directa no está tan claramente definida como en este caso. Bueno, pues ya hemos visto un primer circuito de este estilo, que es el decodificador BCD a 7 segmentos. Vamos a ver ahora otro elemento que son en general decodificadores y codificadores. Bueno, antes de nada vamos a ver alguna notación en general. En un circuito, las entradas o las salidas, por ejemplo en este circuito, pueden ser activas a nivel alto o activas a nivel bajo. Este es un decodificador BCD a 7 segmentos. Entonces las salidas pueden ser activas a nivel bajo o activas a nivel 4. ¿Qué quiere decir activas a nivel alto? Lo que hemos visto, es decir, por ejemplo, cuando queremos encender el segmento A, aquí se pone un 1. ¿Qué es activas a nivel bajo? Lo contrario, que cuando se activa esta señal, lo que se pone es un 0. Es decir, al final no deja de ser una convención decir que es activarlo. Activarlo puede ser considerar que aquí salen 5 voltios o que salen 0 voltios. Eso es más una convención que nosotros podemos establecer. Entonces, cuando es activo a nivel bajo, lo que sucede es que cuando se activa, lo que sucede es que se pone un 0, se representa de alguna forma para marcarlo. Y esa forma es con un circulito. En la salida correspondiente que va invertida. Es decir, sería como si en esta salida fuera a continuación una puerta inversora. ¿Por qué esta forma de hacer las cosas? Tiene su porqué, tiene su motivación. De hecho, los decodificadores BCD a 7 segmentos es más habitual que sean de esta forma que sean de esta. Bueno, esto en general pasa con las entradas o con las salidas de cualquier circuito digital. Se puede representar de esta forma o también se puede representar, muchas veces, dependiendo del fabricante, lo podríamos ver representado cuando una salida va invertida. El fabricante a veces lo representa de esta forma, es decir, pone el símbolo, el término de la función, con una rayita encima, para indicar que esta salida o entrada funciona con lógica inversa. Vamos a ver codificadores y decodificadores. Un decodificador es un elemento tal como este, que tiene en entradas y 2 elevado a n salidas. Por ejemplo, si este tiene 3 entradas, tiene 8 salidas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llamar a estas entradas I2, I1, I0, y a estas salidas vamos a llamarlas S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. ¿Qué hace el decodificador? ¿Qué hace el decodificador? Bueno, pues si aquí ponemos un número, I2, I1 y 0, activa la línea correspondiente al número que pongamos aquí. Es decir, si aquí ponemos el número 3, es decir, si I2, I1 y 0 es igual al número 3, por ejemplo, es igual a esto,
se activa la línea 3, se activa esta línea, y todas las demás están desactivadas. Es decir, ¿qué significa que activa la línea 3? Que pone esta a 1 y todas las demás a 0. También es cierto que el decodificador podría ser con lógica inversa, que podría ser que todas las salidas fueran de este estilo. Es decir, que activarla correspondería a ponerle un 0 en esa salida y todas las demás a 1. Además, el dispositivo suele llevar una o varias entradas de habilitación, que llamamos los enables, activas a nivel alto o activas a nivel bajo. Eso depende del decodificador. Incluso a veces algunas de las entradas son activas a nivel bajo y otras a nivel alto. Bueno, pues esta entrada de habilitación, como su nombre indica, habilita el integrado. Es decir, si esta entrada está habilitada, esto funciona como hemos dicho. Si no está habilitada, todo está deshabilitado. Por ejemplo, tal y como es la lógica, deshabilitado implica que todas las salidas están a 0. Implica, si está deshabilitado, implica que todas las salidas están a 0 si esta entrada está a 0, con independencia de lo que pase en estos dispositivos de aquí, en estas entradas de aquí. Bueno, pues este sería el decodificador, y el codificador lo que viene a hacer es lo mismo, pero al revés. El codificador lo que tiene son es un número de salidas n, 2 elevado a n entradas, y también puede tener sus entradas de habilitación. Entonces tiene pues una serie de entradas, por ejemplo I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 e I7, y tiene una serie de salidas que vamos a llamar S2, S1 y S0. De forma que aquí, si activamos la línea 5, aquí sale el número. Sería un codificador. Con 8 entradas, 3 salidas. Claro, bien puede suceder que no activemos una entrada, sino activemos 2. ¿Qué sucede si activamos 2 entradas? Bueno, pues depende del circuito integrado que tengamos entre manos. Habría que verlo en el fabricante. Lo que suele suceder es que se active la línea de mayor valor. Es decir, si activamos la 4 y la línea 5, normalmente el número que sale en la salida suele ser el 5. Pero hay que verlo en la hoja de características del codificador que tengamos. Por último, un último circuito interesante son los multiplexadores y los demultiplexadores. Multiplexadores o multiplexores. Un multiplexador tiene una serie de lo que se llaman de canales de selección y una serie de entradas y de salidas. Si tiene n canales de selección, va a tener 2 elevado a n entradas, en este caso 8, y va a tener una salida. Va a tener, por ejemplo, estas entradas, que es, vamos a llamar I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 e I7. Y va a tener n canales de selección que vamos a llamar M2, M1 y M0. De forma que aquí si escribimos, por ejemplo, el número 3, lo que hace es que sale en la salida lo que hay en la línea 3. Es decir, de alguna forma conecta la salida a la línea 3. Esto es lo que hace el multiplexador. Multiplexador con 3 canales de selección, 8 entradas y una salida. ¿Qué hace el demultiplexador? Pues más o menos lo contrario. El demultiplexador lo que tiene es que tiene n canales de selección, 2 elevado a n salidas, en este caso 8, y una entrada. Este sería el demultiplexador. Y de la misma forma viene a hacer lo contrario. Esta es la entrada, en este caso, y esta es la salida. Las salidas. Y lo que sucede es lo siguiente. Si aquí ponemos, por ejemplo, el número 3, lo que hace es que esta entrada pasa a la línea 3. Es decir, de alguna forma conecta esto con la línea 3.
y lo demás lo mantiene desactivado. En este caso desactivado es, como está con lógica directa, desactivado es que está a 0.